arrepiéntase ahora que hay tiempo, arrepiéntase, vuélvase a la palabra, Padre Celestial. Hay otras filosofías, hay otras doctrinas, pero Jesucristo es la luz verdadera. Dice la Biblia, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. No quiere decir que Dios no nos ame, pero el amor de Dios hacia nosotros es la manifestación del amor de su nombre. Que la resurrección de Cristo es el acontecimiento más importante de la historia. Entonces creer es eso, es seguir los designios de Dios, es no rebelarse a lo que Dios ya ha dispuesto. Es decir, Jesús está poniendo su propia palabra por encima de la ley más antigua. ¿Quieres saber qué es la gracia? La gracia es que el Señor entró en nosotros. Bienvenidos a la iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Vamos a ponernos de pie para leer la palabra del Señor. Génesis capítulo 15, versículo 1 al 20, y vamos a leer todos unánimes juntos. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa, ese es el Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un cardero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. He aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverá de acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, de los ceneseos, de los cadmoneos, de los eteos, de los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos y los gergeseos y los jebuseos. Vamos a orar pidiendo a Dios que obre con su palabra sobre nuestro espíritu, que esa palabra cumpla el propósito eterno para el cual el Señor la envió. Y el propósito de la palabra es producir vida y vida en abundancia. Entonces clamemos por nuestro espíritu. Padre Celestial, nosotros estamos reunidos en tu nombre porque anhelamos la vida que viene a través de la palabra. Que los ojos espirituales sean abiertos, que los oídos espirituales sean abiertos, que nosotros pasemos de muerte a vida, Señor. Que nosotros dejemos la oscuridad y las tinieblas para entrar en la luz, Señor. Padre Celestial, que nosotros tengamos la comunión en el Espíritu contigo por medio de la palabra que nos dio tu Hijo. Porque ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida que darnos? Las palabras que nos has dado son espíritu y son vida, Señor. Entonces obra ese milagro poderoso, Señor, que tú haces
cuando la palabra viene sobre nosotros, que somos transformados desde lo más profundo de nuestro ser. Obra Jesús. Padre Celestial, que nosotros estemos abiertos para recibir tu palabra. Por eso yo te clamo, Señor, dame la sabiduría de la palabra, dame el conocimiento de la palabra, dame el poder de la palabra. Que yo no me aparte ni a izquierda ni a derecha, que solamente dé a conocer lo que tú nos has revelado por medio de tu Hijo Jesucristo. Que sea el Espíritu Santo tomando de esto y llevándonos a toda la verdad. Glorifícate en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse? Nosotros el tercer domingo del mes estudiamos o aprendemos en la predicación cómo rendir el culto. Y yo creo que eso es parte de nuestra labor como nuestra contribución al cuerpo de Cristo. Cuando yo digo el cuerpo de Cristo, son todos los que invocan el nombre del Señor, todos los cristianos, todas las iglesias, no solamente en Colombia sino en el mundo. ¿Por qué? Porque la iglesia olvidó el culto al Señor. Nosotros cuando comenzamos la iglesia, ya van a ser 6 años, comenzamos y como a los 8 meses o a los 6 meses empezamos a predicar cómo rendir el culto con el tabernáculo. Pero nos dimos cuenta, ¿no? La iglesia cristiana en su generalidad ya no rinde el culto a Dios, ahora rinde el culto al hombre. Ahora el punto central, lo más importante es el hombre. Por eso ahora las canciones son para el hombre, para animar al hombre, para exaltar al hombre, para decirle que Dios lo cuida, y entonces el hombre ahí se ve exaltado. Y las prédicas tienen que ver es con el hombre, con las cosas del hombre. Entonces le están animando al hombre cómo ser feliz y cómo tener una buena familia y cómo estar positivo y cómo no decir palabras negativas, sino manejar una actitud. Pero el nombre de Jesús no es predicado. La palabra de Jesús no es enseñada. Aún los líderes religiosos cuando son nombrados en sus discursos ni siquiera mencionan el nombre de Jesús. Yo escribí esta mañana ahí en el Facebook, ¿no? Que nosotros hemos convertido el nombre de Dios en un adjetivo. Entonces nos decimos cristianos. Pero eso no tiene nada que ver con nosotros, porque el nombre de Dios no es un adjetivo, Jesús no es un adjetivo, sino que nosotros somos los que lo hemos conocido y ese nombre ahora está en nuestros labios. Sí, nosotros lo estudiamos sus heridas y estudiamos como si Él fuera un mapa, como si fuera. Entonces estamos estudiándolo a Él, ¿no? Como haciendo un análisis intelectual sobre Jesús. Como si estuviéramos aprendiendo geografía en su cuerpo. Entonces, no, es que las huellas de sus manos significan la bendición del trabajo y las huellas de su cabeza, la inteligencia. Pura carreta, ¿no? Eso no está en la palabra. Eso no lo dice la palabra en ningún momento. Sí habla de la sangre que salió de su costado, que fue agua y sangre. Y el costado es de donde sale la esposa, ¿no? La mujer, la iglesia. Pero el resto son puras palabrerías que no tienen nada que ver con Jesús. No es en una placa donde nosotros colocamos iglesia de Jesús, iglesia cristiana, porque no es en una placa donde puede estar ese nombre, sino dice la Biblia en nuestros labios, frutos de labios que confiesan su nombre. Mire conmigo Hebreos capítulo 13. Leamos desde el versículo 12. Hebreos 13, 12. Ahí, un poquito antes de Apocalipsis, hacia el final de la Biblia. Hebreos capítulo 13, versículo 12. Dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Ahora hace una invitación el autor de Hebreos: salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir,
fruto de labios que confiesan su nombre. Eso es la alabanza. No, la alabanza no es cantar Jesús, Jesús. Vamos a tener fruto de labios que confiesan su nombre. Cantemos Jesús, Jesús. No. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Pero ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo oirán si no hay quien les enseñe? Esa es nuestra vida de fe, ¿no? Usted está aquí porque alguien le predicó. Usted está aquí porque alguien le habló, porque no cayó su boca, sino que abrió la puerta, sino que le desató de sus pecados, sino que le contó que en Jesús había ¿qué? Perdón de pecados y vida en el Espíritu, y que viniera a Él, que lo recibía como si nunca hubiera pecado. Esa es nuestra alabanza. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Tan importante que la iglesia aprenda qué es alabar a Dios. ¿Por qué está usted hoy aquí? ¿Por qué razón vino hoy a la iglesia? Sí, a rendir el culto, pero ¿realmente vino usted a decirle a Dios: Dios, yo estoy aquí porque tú eres lo más importante en mi vida? ¿O simplemente usted está viviendo una experiencia religiosa fruto de algo que sucedió hace algún tiempo? Es que una vez me predicaron. Usted sabe que hoy en día la religión es así, y la gente está viviendo su relación con Dios de una manera religiosa. La gente se casa no porque realmente quiera constituir un hogar que sea testimonio de Jesucristo. Eso no lo están ni siquiera pensando, sino que es un acto social. ¿Usted por qué se va a casar? Es que a mí me encanta el blanco y yo siempre he soñado como una princesa. Tan superficial. Usted no sabe que el blanco estás indicando las bodas de Cristo con la iglesia, porque así lo dice Efesios y porque de ahí salió esa costumbre. ¿Usted por qué se va a casar? No, porque es que ya pues toca, ¿no? Toca, pero además hay que invitar a la gente y hay que invitar a los amigos y vamos a hacer una fiesta. Pero necesitamos que haya un protocolo, entonces necesitamos una bendición pastoral, ¿no? Pero no es porque realmente uno está entendiendo que el matrimonio cristiano es el compromiso que uno realiza con Dios ante la sociedad de ser testigos de Jesús. El bautismo es lo mismo, es una cuestión cultural. No, nadie está entendiendo en el bautismo. Bueno, sí, claro que hay gente que sí lo está entendiendo, pero simplemente es mojar a alguien. Entonces se bautizó, ni siquiera entendió. Es más, bautizan niños cuando un niño ni siquiera puede entender lo que está haciendo. Por favor, no me ponga a mí en el dilema, ¿no? Y me dicen: ay, pastor, bautice a mi niño. Sí, ¿cuántos años tiene? No, él tiene 9 años, pero ¿cómo entiende? Entonces, sí, su merced, pero entiende que a los 9 años una persona no puede tomar una decisión trascendental en su vida. Que muy bueno que él tenga la fe, que muy bueno que le estemos cultivando la fe, pero ¿cuándo es cuando una persona puede tomar realmente decisiones trascendentales en su vida? Yo inclusive a los 12 años todavía lo dudo. A los 15 años más o menos una persona, y si un adolescente se bautiza, realmente ese adolescente quiere vivir la vida de fe. Pero un bebé no entiende, un niño no está tomando una decisión, sino que es un compromiso social. ¿A quién nombramos de padrinos? Bueno, alguien con bastante dinerito para que nos compre los pañales. Se convierte en una cuestión totalmente superflua, no tiene sentido. Y muchos de nosotros estamos viviendo la vida religiosa de esa manera, religiosa. Mire cómo es, ¿no? Con Jesús. ¿Qué es lo que Él está buscando? Juan capítulo 4. ¿Por qué es tan importante rendir el culto? Versículo 20 en adelante. Juan capítulo 4, versículo 20 dice: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es
cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Siempre que hablamos de esta porción nos toca restituirle el honor a esta mujer, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre los predicadores han enseñado que esta es una mujer sinvergüenza que se había casado 5 veces. Es por el desconocimiento de las Escrituras. Porque cuando uno lee en los evangelios y lee en el Antiguo Testamento, encuentra que los hebreos, por la ley de Moisés, cuando una mujer se casaba con un hombre y moría este hombre sin que ella tuviera hijo, tenía que casarse con el familiar más cercano hasta que tuviera descendencia. Porque era muy importante. No tener descendencia en la Biblia es maldición. Por eso también le está diciendo a Abraham: ¿cómo así que voy a ser bendecido cuando tú no me has dado descendencia? El que va a tener la herencia es el esclavo, ¿no? Entonces para ellos era muy importante, pero esto está marcando, es un asunto espiritual, ¿no? Hablar de la descendencia. Hoy vamos a hablar un poquito de la descendencia. Entonces esta mujer, como no ha tenido descendencia con el primer esposo que se casó y se murió, ella, por ser cumplidora de la ley, volvió y se casó. Y murió otra vez este hombre sin tener hijo. Entonces ella, por ser cumplidora de la ley, volvió y se casó. Oiga, casarse una vez ya es difícil, ¿no? ¿Se imagina casarse 5 veces por cumplir la ley? Quiere decir que esta mujer tenía realmente temor por Dios. Y uno se da cuenta cuando la mujer le pregunta: ¿dónde se debe adorar? ¿En Gerizim? Fíjese que ya no se puso a hablar que que mire que yo me casé 5 veces y el vestido más bonito todas las veces, y no. Ella se ha casado, ¿por qué? Por guardar la ley, por cumplir la voluntad de Dios, por hacer las cosas bien. Pero ella tiene esa pregunta, ¿no? ¿Dónde se debe adorar? ¿Cómo se debe adorar? No es que no tuviera religión, tenía su religión. No es que no fuera piadosa, era una mujer muy piadosa. Pero ella sabe dónde. Es que mire, esa es la pregunta del millón: ¿dónde se debe adorar? Es que hoy en día, ¿cuántas religiones hay? Musulmanes, budistas, cristianos, católicos. Cada uno tiene sus sectas. Sectas división. Usted sabe, ¿no? Hay jesuitas, dominicos, franciscanos, hay en el Islam, hay sunitas y omeyas. En los gnósticos hay seguidores de Valentín y seguidores de Basilio. En el cristianismo, presbiterianos, pentecostales, bautistas, metodistas. Entonces, ¿dónde? En medio de esa confusión, ¿dónde? Y todo el mundo dice: no, es que en mi iglesia, eso sí, mi iglesia, y es que mi pastor, mira, en esta iglesia sí se predica la verdad. ¿Ha escuchado eso? Pero esta mujer tiene su religión y le pregunta: oye, ¿dónde? ¿Dónde se debe adorar? Y si usted quiere tener la mejor religión del mundo, pues aquí está, es la religión judía. Vuélvase judío. ¿Quiere tener la mejor religión? Vuélvase judío. Jesús le está diciendo. Porque la religión judía es la religión dada por Dios. Pero hay un problema con el judaísmo: no trae la vida al espíritu. Usted va a tener una buena religión, pero no va a tener vida en el espíritu. Ahí dice, ¿no? Mujer, le dice el versículo 21. Cuando le dice mujer, ¿a quién le está hablando? Cuando siempre la Biblia habla mujer, es la iglesia, ¿no? Mujer, es el llamado a la iglesia. ¿Y qué hacemos en esta confusión? Escúcheme, iglesia. Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren.
Es una necesidad del hombre. Es algo que no puede. ¿Por qué? Porque de esto depende la vida del Espíritu. Entonces usted viene a la iglesia como una religión porque toca, porque yo entendí alguna vez que la vida, porque fue una experiencia pasada. Entonces yo entendí alguna vez que había que seguir a Dios y que si no, entonces, que uno se quema en el infierno. Entonces toca, ¿no? Toca. Pero no es porque su espíritu lo está moviendo a rendir el culto en espíritu y en verdad. No es porque usted le está entregando el lugar que Dios se merece. Él es Dios. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Sino que se vuelve canchero en la vida de fe, ¿no? Usted sabe que es canchero, ¿no? Cuando los jugadores de fútbol viejos ya son viejos, pues se vuelven rodillones, no corren bien, no tienen el estado físico. Pero si hay un partido difícil, el técnico los tiene ahí en el banco y entonces los meten para que jueguen 15 minuticos. Pero como el tipo es canchero, entonces él sabe dónde pone el pase, ¿no? Él no corre, él no, o sabe cómo inspirar de pronto a la gente, pero él no está entregando la vida en el partido. Él no está hasta el final sudando la camiseta, sino que ya lo hace mucha gente, ¿no? La vida de fe es canchera. Muchos pueden estar ahorita viendo el culto en la cama, untados la boca todavía de huevo ahí. Ay, mire tan bueno el culto, ¿no? Ay, no pase de canal que en el televisor. O prenda el computador, pero también el canal. No, eso no es. Me estaba contando Alexandra, ¿no? De una persona que le contaba que cuando ella era niña en el pueblo solamente había una familia cristiana. Y usted sabe, ¿no? En Colombia a los cristianos se les mató en los años 50. Ese es el libro que hay que escribir, historia de la iglesia en Colombia y todos los sacrificios que hubo, todas las muertes que hubo. Porque desde los púlpitos animaban a la gente a perseguir a los cristianos y a matarlos. Ojo, la iglesia nunca persigue, la iglesia siempre es perseguida. La iglesia nunca responde mal con mal, la iglesia siempre pondrá la otra mejilla. Esa es la iglesia de Cristo. Entonces se instigaban a la gente y entonces a los cristianos. Yo conocí a Héctor Castro, ¿no? Él es el primer Gedeón de Colombia y nos contaba que iban arreglados al culto y por la calle les echaban excrementos y orines y ellos, hijo de madre, deje ver, no, sino que se devolvían a la casa, se bañaban y volvían al culto. Y cuando estaban en el culto, piedras, no podían tener ventanas las iglesias cristianas porque les rompían las ventanas, les quebraban los vidrios. Y en algunas iglesias los encerraron y los quemaron y los mataron. Entonces esta familia era una familia cristiana en un pueblo. Ay no, ¿qué pasó con usted? No, me fui para Cali y entonces como me fui para Cali, pues ¿cómo se congrega uno? Porque ¿en dónde se congrega uno? Entonces, no, pues yo dejé de ser cristiano. No, usted nunca era cristiano. Usted no era cristiano. Era simpatizante. Le sonó la flauta una vez. Pero realmente, ¿por qué? Porque si fuera cristiano daba la vida. Uno no deja de ser cristiano. No son las circunstancias las que lo apartan, no son los inconvenientes, al contrario, cuando más difícil es cuando nosotros mayor gloria le damos al Señor, porque con más fuerza entregamos nuestra vida, ¿no? Allá deben de estar Luisa mirándonos en Cali, por ejemplo, junto con Gladys, que es otra señora que está en Cali, ¿no? Ya hace 2 años está Gladys sola. Y ella se conecta, ¿no? ¿Y por qué está en Cali? Porque su hermana Luz Helena, que también ahorita está en Girardot. Así no comenzó la iglesia en el libro de los Hechos, que unos se fueron para Samaria y otros se fueron para Antioquía y otros se fueron y allí comenzó la iglesia. Pero podía estar Luisa en este momento comiendo huevo y sentada. Ay, qué predica tan buena, y pastor me nombró. No, si una persona está en las dificultades, al contrario, con más reverencia, con más amor, con más dedicación, rinde el culto. Hay personas que están ahorita reunidas con nosotros en Australia, y personas reunidas en Holanda, y personas reunidas en Estados Unidos, y están rindiendo el culto con reverencia. Claro, entonces esta mujer, esta familia de este pueblo, pues no podía, nadie les hablaba en el pueblo, la gente lo rechazaba. Y ellos se reunían en su casa y rendían el culto el domingo, estudiaban la palabra y cantaban los cantos. Y entonces a ella le encantaba, entonces a escondidas de su familia, ¿no? Se iba a escuchar la palabra.
Y hoy en día ella tiene la fe. Dice la Biblia, ¿no? El que persevere hasta el fin. Mire conmigo Mateo capítulo 24. Ay, usted no sabe lo difícil que es. Es que como yo me acabo de casar y entonces no puedo ir al culto. Acabo de comprar un par de yunta de bueyes y entonces el negocio tengo que mantenerlo. Pastor, usted no entiende, ¿no? Es que compré una hacienda y me toca ir a mirarla. Yo creo que eso es la peor maldición es comprar una finca. Creo que es la peor maldición. ¿Por qué? Porque ahora todos los domingos para la finca, ¿no? Si su espíritu vale una finca, vale muy poquito. O si es un trabajo, vale muy poco. O si es un estudio, vale demasiado poco. Porque su espíritu vale la sangre que Jesús derramó para pagar sus pecados. Ese es el precio, no tiene ningún otro precio. De modo que no hay excusa para no rendir el culto, ¿no? Dice en Mateo capítulo 24, versículo desde el 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Después de la Primera Guerra Mundial, el hombre dijo: no, ¿qué es esto tan horrible? Nosotros no podemos volver a tener guerras. Vamos a levantar un hombre nuevo. Vamos a levantar una sociedad perfecta. Vamos a levantar al superhombre, que ahora nos vamos a unir, no en lo que nos desune. Unámonos. ¿Usted ha escuchado ese discurso mentiroso? Vamos a unirnos no en lo que nos desune, sino en lo que nos une. ¿Tú en qué crees? En Buda. ¿Y qué es lo importante de Buda? El amor. ¿Y tú en qué crees? En Mahoma. ¿Qué es lo importante? El amor. ¿Y tú en qué crees? En Zoroastro. ¿Qué es lo importante de Zoroastro? El amor. ¿Y tú en qué crees? En Cristo. ¿Y qué es lo importante de Cristo? El amor. No entendió. Lo importante de Jesús es que en Él hay perdón de pecados para recibir la vida del Espíritu, y nadie va a predicar eso. De modo que los únicos que son diferentes a todas las religiones del mundo son los cristianos. Esa es la diferencia. ¿Sabía la diferencia? Mire la predicación de los discípulos. Ellos predicaron: mire el amor, muchachos, vamos a ser buenos y lindos. Cógele la mano al que está al lado y dile: en tus ojos veo resplandecer el amor de Dios. Y cantemos juntos: We are the world, we are the children. Iglesia de los ositos cariñositos. Aquí somos la familia que nunca tuviste. ¿Entiende que es esa manipulación espiritual, ese engaño? Que no es el mensaje del Evangelio. Mire el libro de los Hechos en la casa. La predicación de los discípulos siempre que fue: Jesús murió pagando por los pecados conforme a las Escrituras, resucitó para mostrar que Él es el Hijo de Dios conforme a las Escrituras, y ahora nos ofrece la reconciliación con Dios por medio del perdón de los pecados. El Evangelio de nuestra salvación. El resto es ¿qué? Añadidura. El resto son las mentiras. ¿Para qué? ¿Cómo atraemos al público? No, esto está muy apagado, traigamos a un payaso. Literalmente lo han hecho. Traigamos a un cuentachistes. Literalmente lo han hecho. Traigamos a un grupo de mariachis que nos den ¿hoy qué es? El Día de las Madres. Mariachis para las madres. Hoy no hay culto. ¿Por qué? Porque lo interesante es traer clientes. Pero no es lo que está diciendo la palabra. Sí, el mundo pensó que iba a superar las guerras, ¿no? Y al poco tiempo, otra guerra mundial, Segunda Guerra Mundial. Y después de la Segunda Guerra Mundial, no, ahora sí no vamos a hacer más guerras. Y mire cuántas guerras y cuántos conflictos. Pero tendrá que levantarse aquel que se levantará a decir: no, ahora sí yo voy a unir a todas las religiones del mundo, en mí van a tener paz. Y va a ser tan lindo y tan carismático, y se va a sentar en el lugar de Dios, haciéndose pasar por Dios. Y todos nosotros: ay, pero usted ¿por qué habla mal contra Él si es tan bueno? Mire, acabó con las guerras, acabó con ese desorden económico tan lindo. Él es Dios. No es Dios, pero Él es Dios. Tranquilo, eso se va a dar, no se preocupe. Eso es lo que está escrito, ¿no? Dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. No es porque usted actúe mal. Si a usted lo aborrecen por ser bandido y ladrón y mentiroso, muy bien que lo aborrezcan por eso.
Uno sabe, ¿no? La gente le pregunta, ¿qué pasó? Hay una persecución. ¿Por qué? Me echaron de la empresa. ¿Por qué? Por cristiano. Oiga, qué cosa tan terrible, oremos, Dios, ayude. Y después uno va a averiguar, no era un bandido malvado, ladrón, mentiroso, que era un truán. Ay, pero no era la persecución, era que era un sinvergüenza. Y antes blasfemó contra el nombre de Jesús, porque hizo quedar mal al Señor. Y por eso mucha gente dice, no, esos cristianos, ay no, esos cristianos no. ¿Por qué? Dice, el nombre de Él es blasfemado por causa de nosotros. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecen. Ay, usted va a esa iglesia, no, esa iglesia no. En mi iglesia sí predican la verdad. Ven para nuestra iglesia. No, ay, no sea así, malvado. Sino al contrario, llévelo a la verdad usted con amor. Y ore por ellos. Y ore, diga, Señor, 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 ¿no? Tócalos, ábrele los ojos. Ellos te conocieron. Dice ahí, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a algunos. No, a muchos. Ay, pero todos están equivocados. No todos, pero sí muchos. Sí muchos. Porque es necesario que venga la apostasía antes que venga el Señor. La apostasía es que la iglesia se va detrás de lo que no es Dios. Usted puede creer que en un discurso de una persona que es religiosa, que se supone que está fundamentada por la palabra, ni siquiera nombra a Jesucristo. Pero uno va a las iglesias cristianas y ¿de qué hablaron? Ay, más chévere estuvo la prédica, sí, ¿de qué hablaron? Del abuso infantil. Ay, estuvo tan buena, ¿de qué hablaron? De un programa de televisión de unos gordos que adelgazan ¿y de qué predicaron? Hoy predicaron de los perros, de cómo tener las mascotas. ¿Y de qué predicaron hoy? No, hoy hablaron del liderazgo, de ser positivos y de tener actitud. Pero nunca mencionan a Jesús, ni mencionan la obra de Jesús, ni el perdón de los pecados, ni la salvación, ni la vida eterna. Dice ahí en el versículo 21, 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Aquí es donde está usted. Este es el problema de la iglesia. Usted sabe, no hay mayor defraudación que la defraudación espiritual. ¿Sabía eso? Porque la defraudación espiritual es como voy a hablar un poquito de carreta de la psicología, ¿no, Angie? Que uno tiene algo que llama el ello, y algo que tiene el super yo, y algo que se llama el yo. Entonces el ello es donde ha constituido los valores, donde tiene esa parte que le enseñaron los papás, que le enseñó la religión, que le enseñó que hay que respetar y que hay que ser buenos y santos y correctos. Entonces uno tiene eso como que lo está como fiscalizando, ¿no? O la conciencia, hablemoslo en otros términos. Oiga, cuidado, no. Entonces cuando uno llega a la iglesia cristiana, pues uno sabe, no, ay no, mi pastor tan divino, es que él es la encarnación de Jesús. Se olvidó, ¿no? Que es un vaso de barro. Que no, pero como lo colocó ahí. Y entonces cuando el pastor falla, la persona se defrauda. ¿De qué? De lo más profundo, que es su ello. Porque uno sabe, el super yo es el niño, el super yo es las embarradas que uno comete y uno sabe, ay, la embarré, eso sí. Y uno lo perdona todo el tiempo, ¿no? Uno sí se perdona, a los demás no, a uno sí se perdona. Ay, perdóneme, ay, la embarré, y se hace el loco, ¿no? La embarré. Ay, yo soy así, jeje, y sigue. Pero si es otro el que lo hace, nunca jamás le perdonaré. ¿Por qué? Porque es mayor la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio. Entonces uno sí se perdona. Eso no tiene problema con perdonar al niño que todos llevamos dentro. Y al adulto también. Ay, es que, ay, qué pena, la embarré. No, pero vamos adelante. Pero cuando la defraudación es allí arriba, en los valores, entonces mucha gente comienza la vida de fe, se defrauda de la institución o de la gente y entonces abandona al Señor. ¿Saben qué? No tienen perdón y no tienen excusa. No pueden decir, Él me apartó de la fe. No tienen excusa. Y usted sabe, ¿no? Se está enfriando. Y usted sabe, se está muriendo. Y usted sabe. Pero tiene que despertarse, no puede quedarse ahí. Conocí, ¿no? Hace poco me encontré en un funeral con
con Gloria. Gloria era esposa de un pastor. Y entonces cuando él fue pastor, tenía 3 hijos. ¿Usted sabe lo que es ser pastor con 3 hijos? Y lo enviaron a Barranquilla. Y él hizo cruzadas de milagros. Y niños que nacieron ciegos recibieron la vista. Y gente que no tenía piernas salieron las piernas. Y fueron gente sanada de cáncer. Y liberó y echó fuera demonios. Poderoso la vida de fe. Pero tenía 3 niños. Y estando en Barranquilla, la misión que lo había enviado, cuando él dijo, oiga, mis hijos tienen que estudiar. No, nosotros no te vamos a dar para el estudio. Y entonces él tembló y tuvo temor. Dijo, no, yo mis hijos, no, ¿quién va a sostener a mis hijitos? ¿Qué hizo? Renunció y se vino para Bogotá y empezó a ser un empresario y le fue muy bien. Y siendo empresario bueno, le dio cáncer. Y cuando le dio cáncer se acordó de Dios y volvió y murió con cáncer. Entonces su esposa, con ese dolor, ¿no? Con su corazón arrugado, porque es que la institución nos falló, es que la iglesia falló. Y entonces me la encontré, ¿no? Yo la amo mucho porque él fue clave cuando yo tenía el llamado, pero él dio una palabra que confirmó mi llamado. Entonces lo amaba, ¿no? Inclusive a él le predicó Marujita, ¿no? Tú le predicaste a ellos. Llegaron a la vida de fe. Ella tenía cáncer también y fue sanada de cáncer. Entonces me la encontré en la iglesia en el funeral. Perdón que le cuente todos los chismes, ¿no? Y entonces la encontré en el funeral. Y entonces, ¿qué hubo, Gloria? ¿Cómo estás? Ay, mijito. ¿Pero qué? ¿Pero cómo va tu ministerio? ¿Cómo va tu vida de fe? Dijo, no, yo ya me cansé. Solo me interesa la salvación de mis nietos y de mis hijos. ¿Usted entiende qué es esa maldad? Siendo ella buena, pero entiende qué es esa maldad de haber caído del primer amor. Mire conmigo Apocalipsis capítulo 2. Es que lo dice la Biblia. Es que el que persevere hasta el fin, este es el que será salvo. Dice en Apocalipsis capítulo 2. Perdón, pero es demasiada malvada y miserable y desgraciada. Miserable porque olvidó la misericordia de Dios, que la sanó. Desgraciada porque cayó de la gracia, ya no está en la gracia. Malvada porque ha olvidado al Señor que obró, ¿no? Ay, pero es que usted no entiende las situaciones coyunturales. No, Dios no entiende. Porque allí es donde en las buenas todos pueden ser cristianos. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a jugar fútbol, vamos. Así. Vamos, ¿qué vamos a hacer? Pero perseguidos. Dice la Biblia, aún no hemos resistido hasta la sangre por el pecado. ¿Quiere resistir hasta la sangre por el pecado? Ay, sí, ese sería el honor. Sépalo, ese sería el honor. Ese sería lo más precioso que podía pasarnos a nosotros. Dar hasta la muerte por Él. Porque se supone que estamos dando la vida. Se supone que usted está dando la vida. Se supone que usted está viviendo para el Señor. Si no, ¿qué hace aquí? ¿Para qué vino hoy? No está rindiendo el culto, no está adorándolo en espíritu y en verdad, no está presentando su cuerpo en sacrificio vivo, no está diciendo, Señor, yo soy aquel que con mis labios confiesa tu nombre. Pero está viviendo la vida religiosa de una experiencia que tuvo hace algún tiempo. Mire, es hasta el final. Dice en Apocalipsis capítulo 2, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, que no soportas a los malos, que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y que has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. 8 cosas le está alabando. Pero tengo algo contra ti. ¿Usted cree que uno puede vivir en la vida de fe con las glorias pasadas?
No se puede, no se puede. Pablo dijo: hasta el último día corro la batalla, la carrera de fe. Hasta el último día voy por el galardón. Mire, este cuerpo se ha envejecido, dice Pablo. Este cuerpo no estaba tan viejo. Puede tener 50 años, pero es que le ha tocado. El Señor le dijo: yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. ¿Se da cuenta que el evangelio de pare de sufrir no es cristiano? Es satánico. Yo le mostraré a él cuánto le es necesario padecer. Y él dice: mire, he golpeado mi cuerpo duramente. He corrido la buena carrera, he batallado hasta el fin. Por lo demás, Dios tiene preparada la corona de gloria que Dios tiene para los que le aman. Hasta el final, ¿no? Hasta el final, hasta el final. Que la última palabra que salga de nuestra boca sea que Jesús. Porque ese nombre no está para escribirlo en placas, sino en corazones. Entonces dice ahí en Apocalipsis capítulo 2: reconozco todas estas cosas, pero tengo contra ti que has dejado ¿qué? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Todavía tengo que decirle otra vez. ¿Se acuerda? Es que usted no quería salir de la iglesia. Es que usted era el último que... Y cuando se iba a ir: no, espere, organicemos las sillas. Sí. Uno se da cuenta en cada detalle cuánto ama a Dios. ¿En dónde está el amor? Por cada celo que tiene, por la forma como llega, como se congrega, como entra a la iglesia, como canta. ¿Usted ha visto a los músicos del mundo como cantan? Lo invito, ¿no? Vea los desconectados de MTV. No, es que es una pasión y tocan y ellos no están allá. No. Eso lo hicieron 2 meses antes, en el ensayo. Pero cuando están tocando, están haciendo su obra, sollándose la cosa, deleitándose en lo que hace. Y los cristianos, cuando usted alaba realmente a Dios, o canta simplemente: ah, sí, lo hizo todo por mí. No toca con... Pero no toca, tiene que nacer. Eso no se enseña. El amor no se enseña. El amor no se enseña, el amor nace, el amor fluye y vale la pena. Dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Estábamos el viernes en un grado de un hombre. Y este hombre dijo: no, este grado es basura. Este título que he logrado es basura. Pero yo sé por qué fui a esa universidad: para que me hablaran de Cristo. Y eso cambió mi vida. Y le dijo al joven que era el compañero de él: es que hermano, con usted tengo la deuda eterna. Y entonces el papá lloraba y la mamá lloraba, pero el papá y la mamá son pastores, ¿no? Porque siendo pastores él no conocía del Señor. 3ª generación de pastores. Pero ahora su vida tiene significado, ¿no? Cuando se presente este joven delante de Dios, le va a decir: Señor, aquí está mi galardón, mi corona. Julián, venga. Entonces él dice: Señor, aquí están mis galardones. Porque él estuvo predicándole a cientos de pastores ahorita en el Bichad. Aquí están mis galardones, cientos de pastores. Y los pastores van a decir: sí, pero aquí están nuestros galardones, cientos de personas salvas. Y el otro va a decir: no, pero espere un momento, es que no solamente fue con usted. Mire, aquí también está este, y también está este, y también está este, ¿no? Porque todo en esta vida es basura. Lo único que vale la pena es lo que vamos a sacar de este mundo. ¿Qué vamos a sacar de este mundo? Nuestra alma y las almas de los que salvamos. Cuando logramos encender conectarlos, ¿no?, con el Señor, y en cada momento precioso, en cada momento que logramos
No hay tiempo y no hay tiempo. Es viviendo que hacemos esa obra de fe. No, ya me cansé. No, ¿qué está diciendo Mateo capítulo 24? No hay cansancio. El que persevere hasta el fin, este será salvo. No hay excusa, no podemos decir, no podemos decir que nuestra vida de fe fue una experiencia pasada. Y no podemos convertir al nombre de Jesús en un adjetivo. No podemos. Sino que el nombre de Jesús tiene que ser la vida que siempre está en nuestros labios. Nosotros no somos cristianos. Nosotros somos los que hemos creído en Jesucristo. Porque ser cristiano es un adjetivo. Cualquiera dice que es cristiano, pero pocos están dando la vida por causa del nombre de Jesús. Nosotros somos los que hemos recibido la vida y vivimos por eso. Volvamos a Génesis capítulo 15, ¿no? Dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo ¿qué? No temas. ¿Qué le pasó a Carlos? ¿Qué le pasó a Carlos en Barranquilla? Temió. Le dio temor. 3 hijos, la universidad. Dios no me va a ayudar. Él se le olvidó que el Dios que había sanado a ese ciego de nacimiento vive todavía. Y que el mismo que había sido poderoso para sanar el cáncer de su esposa, era poderoso para mantener a sus hijos donde fuera. ¿Tiene usted temor? No, yo voy a ser cristiano déjeme primero ser famoso y cuando tenga harta plata voy a ser cristiano. Ja, 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 ja. Esta noche vienen por tu alma. Entienda que el día es hoy. ¿O usted cree que por ser joven tiene garantía? No, a los 18 años nadie muere. ¿A los 20? ¿A los 30? ¿A los 40? No, el día es hoy. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que usted tiene que estar entregando su vida, no hay más. No hay temor. Nosotros estábamos leyendo ahí en el Salmo: no temeré, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. No se adormecerá ni se dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu salvador. No, Dios, es que yo necesito hacer es que tú no entiendes. Déjame vivir primero la vida. Cuando sea famoso, cuando sea rico, cuando sea exitoso, ahí sí te entrego. No has entendido qué es vivir la vida. No has entendido que yendo es que se predica el evangelio. Caíste de tu primer amor, te dejaste desilusionar. Tu lámpara se está apagando. Entonces Él va a venir, no la va a encender. ¿Qué va a hacer? La va a quitar. Porque no fuiste digno. Porque miraste atrás. Porque dijiste: espérame que entierre a mis muertos primero. No, nosotros vamos y vamos. La cosa está terrible. Mejor porque entonces más glorificamos a Dios. Es en las dificultades donde lo glorificamos. Es en las dificultades donde mostramos que tenemos fe realmente. Es cuando la gente falla que nosotros mostramos que hemos puesto los ojos realmente ¿en quién? En el autor y el consumador de la fe, en Jesús. Hasta el final, como el primer día, con todo nuestro ser, con toda nuestra pasión. Este partido dura más que 90 minutos. Que nuestra última exhalación sea ¿qué? Jesús. Y le devolvamos el espíritu que nos ha dado. Dice ahí, no temas, Abraham, yo soy ¿qué? Tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. La Biblia está llena de esa palabra escudo, siempre diciendo que Él es nuestro escudo. Miremos solamente un ejemplo: Salmo 3, versículo 3.
lo más importante es su empresa, lo más importante son sus hijos, lo más importante es que usted tenga comida para mañana, tranquilo. ¿Sí? ¿Es lo más importante? Si muriera hoy, ¿dónde quedaría su empresa? Si muriera hoy, ¿dónde quedarían sus hijos? Si muriera hoy, ¿dónde quedaría lo que tiene en la alacena? Entonces, ¿se da cuenta que está bobeando con su espíritu eterno y que no tiene más tiempo para hacer los galardones? ¿No entiende? Sí entiende, claro que entiende. Pero ¿qué le apagó el amor? ¿Qué le bajó la llama? ¿Qué le socavó la fe? Sí entiende, claro que entiende, claro que entiende. Claro que sabe que no hay más oportunidad para la gente que está a su alrededor, sino que usted abre su boca. Si estas personas que están en Cali no hacen la obra, entonces Cali muere. ¿Quién más les va a predicar? Y los que están en Holanda, y los que están en Australia, y los que están y nosotros, y su conjunto, y su barrio, y sus compañeros. ¿Cuántos compañeros pasaron por la universidad al lado de usted? ¿Se imagina si a cada compañero usted le hubiera hecho el clic? Entonces estaríamos siendo invitados a 100 grados, donde los papás estarían diciendo: mi hijo fue transformado por la palabra, pero usted decidió irse a rumbear mejor. Ay, qué evangelio, vámonos a tomar. Y claro, el otro cuando lo vio tomando dijo: es que cristiano, es igual que yo. ¿Usted sabe? ¿Vio la película Gladiador? En la película Gladiador él tiene una marca, ¿no? Un sello ahí. Y entonces, es que cuando los soldados romanos juraban, cuando ya entraban al ejército tenían que hacer un juramento. Eso es lo que se llama sacramento. De ahí salió la palabra, no es una palabra cristiana, no, es una palabra del ejército. Ellos hacían el sacramento. Los que han prestado servicio militar, los que están en la milicia, saben cómo es la cosa. Uno primero tiene un entrenamiento, 3 meses. Lo levantan a las 5, lo levantan a las 4, lo levantan a las 12, lo ponen a voltear, hagan ejercicios. Si la persona se sale, se escapa, no hay problema. Hay problema, no tanto. Pero si después de los 3 meses ellos tienen que jurar bandera, de ahí viene la costumbre. Y una vez ha jurado bandera, si esa persona se escapa, consejo de guerra. Antes de los 3 meses la persona mata a alguien, él tiene que responder. Después de los 3 meses, cuando presta juramentos y mata a alguien, el Estado tiene que responder, porque él ya no es él, ahora él le pertenece al Estado. Y ese juramento que hacían los soldados era lo que se llamaba sacramento. Entonces ellos se marcaban con un signo, con un tatuaje. Por eso es que Russell Crowe en la película de Gladiador, ¿se acuerdan cuando él dice: yo me puedo vengar del emperador? ¿Usted no vio la película? Bueno, vaya y vea la película, que es buena. El hombre cuando dice: yo puedo llegar al César y combatir contra el César siendo esclavo, siendo esto, pero no puede con eso, porque todo el mundo lo va a ver. Y no, un soldado romano no podía ser esclavo. Entonces, ¿qué hace él? Se corta y se quita esa señal que tiene. Mire lo que le dice un padre de la iglesia a los cristianos. Tertuliano le dice: estamos llamados a la milicia del Dios vivo desde el momento en que respondimos con la palabra del sacramento. ¿Cuál es la palabra del sacramento? ¿Qué momento es el momento en que respondimos? ¿Cuándo es el momento en que el cristiano responde? En el bautismo. Es que antes lo que hace es darle caramelo a Dios. Es una palabra que utilizan las mamás, ¿no? Porque el novio lleva 7 años, pero no se casa. Entonces, ay, mijita, a usted le están dando caramelo, ¿cierto? Quiere decir que no se quiere comprometer con Dios. Perdón, con el novio. Entonces, mucha gente le da caramelo a Dios. Dios, pues, me encantan tus besos, pero no quiero comprometerme, no quiero entregar mi vida. Por eso no se bautiza. Pero la persona que se bautizó es la persona que decidió entregar su vida a Dios. Por eso es un sacramento. Porque él dijo: Señor, voy a vivir para ti.
Y a partir de ese momento fue marcado con un signo, ¿no? Pero esa señal no está en la carne. Esa señal está ¿dónde? En el espíritu. Dentro de marzo, abril, en mayo estaremos hablando de la circuncisión, porque ahí vamos a llegar a cuando se circuncida Abraham. Entonces hablaremos de la circuncisión. Pero esa señal está en nuestro espíritu. Entonces él le dice a los cristianos que participaban de las obras de las tinieblas siendo cristianos, que estaban viviendo como los que no eran cristianos, pero yo soy cristiano, pero vivía como si no fuera cristiano. Entonces les dice: así que quien suprime el signo que lo hacía reconocer, reniega abiertamente de su fe. ¿Y qué le queda esperar a un hombre así? Nadie se pasa al campo enemigo sin haber traicionado sus insignias y los juramentos hechos a su príncipe, sin estar resuelto a perecer en el acto. Porque cuando los soldados se veían atrapados, muchos morían de pie, pero algunos entonces se quitaban las insignias y se pasaban al otro bando para ver si les perdonaban la vida. Ellos sabían que iban a morir. Entonces decían: no, si nos pasamos al otro bando de pronto nos perdonan, ¿no? Entonces se metían al otro bando y a veces los perdonaban, a veces los mataban. Pero es que ellos decían: de todas maneras vamos a morir. Entonces, ¿qué hacemos? Que nos cojan de esclavos, que nos utilicen para su ejército, no importa. Cuando un cristiano se está metiendo en ese tipo de vida, entonces está entregando las insignias y sabe que va a perecer, pero no le importa, ¿no? Por eso le está diciendo eso Tertuliano a la gente. Cuando se pasa, cuando se deja de ser cristiano. Entonces dice ahí, estaba leyendo cuál, el Salmo 3: oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación. Entonces viene el temor. Dice: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gentes que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebraste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. No importa, ¿no? Si muriéramos dando la vida, no importa. Por eso le dice ahí a Abraham: yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Ya hablamos que es el galardón, las coronas que nosotros vamos a presentar delante de él. Y él nos va a decir: buen siervo fiel, ¿cómo creaste esa empresa tan productiva? Tú vas a ser nombrado director de pymes aquí en el cielo. Pero usted está pensando, se ríe, pero está pensando así. ¿Sabe por qué? Porque no cree que hay galardón en el cielo. No cree. Está viviendo una religión. No cree. No cree que vale la pena darse todo acá para hacer nuestra morada en el cielo. Lean la casa de Hebreos 11. Dice: y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa, ese es el Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Es que esta cuestión de la simiente es muy importante en la Biblia. Con dolor darás los hijos a luz. No está hablando del parto natural, porque Pablo después lo va a decir: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es la mujer, es la iglesia que da dolores de parto dando a luz a los que han de tener la vida. Es la iglesia que está pagando el precio por hacer la voluntad de Dios. Después vamos a hablar más de en abril hablaremos más de los hijos cuando hablemos de Agar e Israel y los esclavos, ¿no? Dijo también, versículo
5, y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: ¿usted se imagina que usted se presente delante del Señor con estrellas, con hijos como estrellas? ¿No sería glorioso? Bueno, yo no me presento con hijos como estrellas, pero aquí me inventé un destapador de huevos duros, Señor, y con eso lo patenté, me volví millonario. Necio. En cambio, mira a mi compañero de la universidad que le hablé, y el otro, mira a los pastores que les prediqué, y los otros, mira las congregaciones que levantamos. ¿No va a ser glorioso eso? Poder arrojar las coronas nuestras a sus pies y decirle: Señor, solo tú eres digno. Ese es el momento precioso, ¿no? Ese es el momento anhelado de la iglesia. Cuando entra en desfile triunfal en el cielo y los ángeles al lado y lado victoriándonos, y nosotros ahí como los hobbits del Señor de los Anillos. ¿Qué es el hombre para que pienses en él? Dice: y respondió, versículo 8: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que te he de dar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un cordero de 3 años, una tórtola y también un palomino. Bueno, uno entiende qué es la becerra, y uno entiende qué es la cabra, y uno entiende qué es el carnero. ¿Dónde está la dificultad? Que son la tórtola y el palomino, ¿no? Porque siempre uno sabe que los sacrificios son Jesús. Y son de 3 años porque la máxima edad de los carneros y de las cabras y de los becerros son 3 años. Es que Jesús, por eso fue que en la plenitud de su edad comenzó la vida pública, a los 30 años. Para los judíos no comenzaba a los 18 y no comienza a los 18. A los 18 ni siquiera se han desarrollado las gónadas, yo creo. No, a los 30 años un hombre es hombre. Y 3 años duró la vida pública para morir. Murió en la plenitud de la edad. Dice ahí: y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de las otras, mas no partió las aves. Fíjese, las aves están ahí en el sacrificio, pero las aves no son parte del sacrificio. Y cuando hable más adelante del fuego que pasa por entre los sacrificios, que está simbolizando el Espíritu Santo, que es el fuego. Ay, no, usted dijo que fuego es pecado y es juicio. Ay, su merced, en Mateo 4 sí, en Mateo 3 sí, pero aquí no. Sino que el fuego es la luz del Espíritu Santo, que es el que alumbra ese sacrificio, ese pacto de Dios. Por eso en el tabernáculo el único fuego que había era el candelabro de los 7 brazos. La única luz era la luz del Espíritu Santo. Por eso dice: así alumbre vuestra luz, ¿no? Y él dijo: yo soy la luz. No está hablando, bueno. Pero por las aves no pasó el fuego. Porque ¿quiénes son las aves? Mire conmigo Mateo capítulo 13. Bueno, primero leamos el versículo. Mateo capítulo 13, versículo 3. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. ¿Qué es la semilla, no? ¿Qué es la semilla? Es la palabra de Dios en nosotros. Pero resulta que vinieron las aves y se comieron esa palabra. No dejaron, miren, ahí está la explicación, Mateo capítulo 13, versículo 19, 18 y 19. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Fíjese que hay palabra. Fíjese que hay personas que la escuchan. ¿Qué es lo que no hay?
entendimiento. Entonces ellos predican la palabra, pero no dejan que la gente entienda, porque resultan hablándoles: ¿para qué es el matrimonio? Para ponerte un vestido lindo. ¿Para qué es el evangelio? Para que seas positivo, para que te vaya bien en las empresas, para que tus hijos sean bien criados, para que conquistes este mundo, para que seas un campeón. Son pájaros, son aves inmundas que están robando la palabra que la gente debería recibir y dar fruto. Ay, no. Apocalipsis capítulo 16. Claro que sí. ¿Se acuerdan que el reino de los cielos es como una semilla de mostaza y que los pájaros hacen nido en ella? Pero ¿quiénes son los pájaros? Apocalipsis capítulo 16. Versículo 18. Versículo 2. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Es ese sistema religioso en el cual no se conoce el nombre de Jesús. Es que uno va y pueden predicar 2 horas y no nombran a Jesús. Pero eso sí, hablan de programas de televisión y de actitud positiva pero no mencionan a Jesús. Terminemos. Génesis 15. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Acuérdense que el cuerpo de Jesús es el que es partido, dicen Hebreos, para que nosotros entremos confiadamente al trono de la gracia como si nunca hubiéramos pecado. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. He aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. ¿Cómo se llama el sermón de hoy? No se duerma. No estamos hablando literalmente para los que están dormidos, ¿no? No se duerma. Porque como uno no vela hasta el fin, es que el Señor dijo: vele hasta el fin, vele hasta el fin. Y claro, hay un momento donde es más pesado velar. ¿Por qué? Porque es más oscura la noche. Pero ahí es donde Dios es glorificado, cuando es que es oscura, es que nosotros resplandece nuestra luz en las tinieblas con más fuerza. Pero usted, en lugar de resplandecer, ¿qué hizo? Apagó la llama, dejó que el pábilo echara basura sobre el aceite, y ahora el aceite se está apagando. Eso es lo del candelabro, que toca despabilarlo. Por eso cuando alguien se está durmiendo, ¿qué le dicen? Despabilese. De ahí viene, ¿no? O sea, que su luz vuelva a brillar como antes, como cuando conoció al Señor, como cuando llevaba la vida de fe con toda potencia. Que no se duerma, porque el Señor dijo: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Dice ahí: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. ¿Por qué? Porque Abraham se durmió. ¿Usted se imagina que hay una descendencia que está esperando por usted? No son sus hijos, su merced. Son los que están esperando la palabra de su boca. Y usted no se ha atrevido a hablarla. Y está esperando a cuando sea famoso. No, cuando sea famoso va a terminar como Lady Gaga, haciéndose un vestido de carne y cantando bobadas. Es ahora, es ya. Dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirá juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Padre celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra, que es la verdad. Tu palabra es verdad. Ayúdanos
Obra con poder. Despiértanos del sueño, Señor. Ayúdanos a vivir la vida de fe con toda potencia, a tomar la decisión por ti, a vivir por ti. Vale la pena, Señor. Vale la pena en medio de la oscuridad resplandecer como luminar. Vale la pena, Señor, que la vida del Espíritu sea llevado a otros y transformar vidas de otros eternamente, no solamente para esta época, sino que en el cielo nos presentemos con ellos delante de ti, diciendo: estas son mis coronas, Señor, yo las arrojo a tus pies. Obra con poder, Padre Celestial. Todo engaño, todo velo que el enemigo haya colocado, todo estorbo en nuestro corazón, toda raíz de amargura, todo lo que está estorbando, quítalo, Padre, y ayúdanos a vivir para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie.